Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al canal del profesor Marquito. En esta oportunidad vamos a estudiar el primer gobierno de don Augusto B. Leguía dentro del periodo de la República Aristocrática. Por supuesto, los invito a suscribirse al canal para cuando subamos nuevas video lecciones te llegue una notificación. Empecemos. Don Augusto Bernardino Leguía asume el mando el 24 de septiembre de 1908. Durante su gobierno se agudizaron los problemas fronterizos con todos los países vecinos, así como lo escuchas, con todos, produciéndose el periodo más difícil y espinoso en las relaciones externas del Perú. Se estuvo a punto de ir a la guerra hasta con 3 de nuestros vecinos. Sin embargo, como lo vamos a ver, Leguía lo va a solucionar de una manera por demás terrible para los intereses peruanos. Además, hay que tener en cuenta, y no lo olvides, que Leguía viene a ser el 4º presidente consecutivo que pone en el gobierno, en el poder, el Partido Civil, algo que no se ha logrado nunca hasta ahora en el 2021. Veamos los problemas limítrofes que teníamos. El primero, la cuestión de límites con Bolivia. Para entender el problema fronterizo con Bolivia, hay que recordar un poquito los antecedentes. Recuérdese que todo Bolivia pertenecía al Perú. Sí, era la región llamada Alto Perú, hasta que en el año de 1825 se separa del territorio peruano y proclama su independencia en agosto de 1825, recibiendo el nombre de Bolivia en honor a don Simón Bolívar, que había sido el principal gestor de que los altos peruanos se separen de nuestro país para de esa manera evitar que el Perú, con el tamaño que tenía, sea pues un país poderoso y que le haga frente a la Gran Colombia, la nación de Bolívar. Asimismo, los altos peruanos van a nombrar como capital a la ciudad de Sucre, también en honor o aprecio a don Antonio José de Sucre. Su día nacional es el 6 de agosto en honor a la batalla de Junín. Durante la guerra con Chile, es decir, en 1789 a 1883, a pesar que nosotros fuimos sus aliados, caucheros bolivianos invaden nuestro territorio, comprendido entre las cuencas de los ríos Yurúa, Purus y Madeira, que también había sido invadido, y hay que decirlo, por los brasileños. Se producen entonces algunos enfrentamientos entre peruanos y bolivianos. En 1902, durante el gobierno de López de Romaña, que ya lo estudiamos, se firman 2 tratados entre el ministro plenipotenciario del Perú, Felipe de Osma, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Eliodoro Villazón. El primer tratado era de demarcación de fronteras, firmado el 23 de septiembre de 1902, ¿se acuerdan o no? Y que solucionó los problemas de la zona sur. Pero en relación a la parte norte selvática no se llegó a ningún acuerdo, por lo que se firmó el Tratado de Arbitraje, en donde estipulaba que de no ponernos de acuerdo, deberíamos pedir el arbitraje del presidente de Argentina, José Figueroa Alcorta, al que efectivamente se le llamó como árbitro para solucionar el problema. El presidente argentino dio su fallo y expide el lago a favor del Perú. Esto provocó protestas y manifestaciones de rechazo por parte de los bolivianos, produciéndose agresivas manifestaciones en contra del Perú. El 11 de julio de 1909, el pueblo de La Paz atacó el local de la legación peruana y saquearon propiedades peruanas. El encargado de negocios boliviano en Chile le recordó a su gobierno que Chile le había hecho la promesa a Bolivia de proporcionarle armamento, dinero y apoyo moral, incluyendo una alianza con el Ecuador si es que Bolivia se decidía a declararle la guerra al Perú. Sin embargo, el presidente Leguía buscó una solución al problema y este llegó el 17 de septiembre de 1909, donde los peruanos y bolivianos se ponen de acuerdo y firman el famoso tratado Polo Bustamante, que su verdadero nombre es Tratado de Rectificación de Fronteras, así como lo escuchan, Tratado de Rectificación de Fronteras, es decir, nos rectificamos. ¿Cómo se dio esto? Miren, el plenipotenciario del Perú, que es Solón Polo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Daniel Sánchez Bustamante, se ponen de acuerdo, firman un tratado que divide la frontera en 2, una terrestre y la otra fluvial. Con este tratado, es decir, con el Tratado de Rectificación de Fronteras, o también llamado Polo Bustamante, en una actitud antipatriótica, se cedió a Bolivia, ahí como lo ven en el circulito,
146.862 kilómetros cuadrados de nuestro sagrado territorio que afectó al departamento de Cusco y Puno. Al año siguiente de la firma del tratado, en 1910, los bolivianos no contentos asaltaron la guarnición peruana de Guayabal el 19 de noviembre de 1910. Aquí murieron heroicamente el teniente Alejandro Acevedo y el sargento Carlos Cela, pero Leguía ni siquiera elevó una nota de protesta. Al contrario, el 30 de marzo de 1911 ratificó el tratado Polo Bustamante. Ahora veamos la situación de límites con el Brasil. Lo mismo, para entender este problema también hay que remontarse a los antecedentes. Recuérdese que el Brasil fue una colonia portuguesa y que tenía un gobierno monárquico. Logra su independencia recién en el año de 1825. En 1851, los brasileños habían invadido gran cantidad de las selvas de América del Sur. Entonces, ante esta situación, se va a firmar en Lima la llamada Convención Fluvial de Comercio y Navegación, que viene a ser el preludio para el futuro Tratado de Límites Herrera da Ponte Ribeiro, firmado en 1851, que ya lo estudiamos anteriormente, si es que ustedes hacen un poquito de memoria. Según este tratado, es decir, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, se fija los límites desde el poblado de Tabatinga en el Amazonas hasta la desembocadura del río Apopari en el Yapurá al norte. Los peruanos perdimos nuestra naricita, como yo siempre lo digo, ahí en el mapa lo pueden ver con la flechita. Los peruanos perdimos 56.607 kilómetros cuadrados y el Brasil solo nos reconoció la libre navegación por el río Amazonas y de esta manera tener una salida hasta el Océano Atlántico. En otras palabras, pagamos nuestra salida al Atlántico, pagamos nuestro derecho a ser bioceánicos con 56.607 kilómetros cuadrados de nuestra selva. Durante muchos años se vive en tranquilidad, pero durante la guerra con Chile, los brasileños invaden la cuenca de los ríos Churúa, Purus y Madeira, debido al auge del caucho, dándose esporádicos enfrentamientos entre los caucheros peruanos y brasileños. En 1904, miren ustedes, durante el gobierno de don Manuel Candamo, que gobernó poquito tiempo, porque falleció, como ustedes lo saben, se suscitaron disputas diplomáticas con el Brasil. Los problemas se suscitaron debido a que el Brasil consideraba suyos el vasto territorio limitado por el viejo Tratado de San Ildefonso. Por su parte, el expansionismo brasileño estuvo favorecido por su dominio de la parte baja en la cuenca del Amazonas. Entonces el Perú no le quedó otra que apelar al principio de Luti Possidetis. En 1904, la cosa se hace más grave. ¿Por qué? Porque el Ecuador suscribe un tratado secreto de alianza defensivo con el Brasil contra nuestro país, es decir, contra el Perú. Y luego, juntos, es decir, Ecuador y el Brasil, repartirse nuestro territorio. Buscaron apoderarse nuestras selvas peruanas, miren, desde el departamento de Madre de Dios, abarcando toda la selva, incluyendo Ucayali, Loreto, y es más, los ecuatorianos aspiraban a llegar hasta Tumbes, Caín y Maynas. De esa manera hubieran prácticamente partido el Perú por la mitad. Durante el gobierno de Leguía se buscó la manera de solucionar este problema de límites con el Brasil. Entonces lo va a solucionar de la siguiente manera. El 8 de septiembre de 1909 se firma en Río de Janeiro un tratado entre el canciller brasileño José María da Silva Paranós, barón de Río Branco, y el plenipotenciario peruano Hernán Velarde. El tratado más conocido como Velarde Río Branco. Este tratado, que su verdadero nombre es Tratado de Límites, Comercio y Navegación en la Cuenca del Amazonas. Ese es su verdadero nombre. Con este tratado se pagó la amistad del Brasil, así como le escuchan. Cuando le dijeron a Leguía por qué había firmado este tratado, la respuesta fue que era mejor tenerlo a Brasil de amigo que de enemigo. En otras palabras, pagamos la amistad del Brasil con 227.200 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, ese que ven ustedes allí donde señala la flechita roja, afectándose al departamento de Loreto. Otros problemas limítrofes que quedaron pendientes fueron los siguientes. Con el Ecuador. Como pueden observar, el problema con el Ecuador fue grave, pues el Ecuador durante este gobierno
reivindicó para ellos los territorios de Tumbes, Jaén y Maño. La cuestión de límites fue sometida al rey de España, Alfonso XIII, que lo ven en la imagen. Pero en 1910, estando próximo a pronunciar su fallo el monarca español, el Ecuador promovió diversos actos de violencia y un acto insólito en el derecho internacional se rebeló contra el fallo que todavía no se había emitido. Así fue atacado el cónsul peruano en Guayaquil y arrastrado por las calles del Ecuador el escudo nacional. En respuesta, turbas peruanas agreden a representantes ecuatorianos en Lima. Estos hechos provocaron un clima de guerra. Se movilizaron 23.000 hombres. Los jóvenes en masa acudieron a enrolarse en los cuarteles, pero la intervención de Argentina, Brasil y los Estados Unidos lograron evitar la guerra. Ante estos hechos, el rey de España se abstuvo de dar su fallo y el problema quedó pendiente. El otro problema es con Colombia. Este problema fue más grave y violento, pues en 1911 Colombia envió tropas a la región del río Caquetá, que pertenecía al Perú, invadiéndolo de facto. El gobierno peruano, para desalojarlos, envió un destacamento al mando del coronel Óscar R. Benavides, que se encontraba, miren ustedes, en lo que hoy es la zona de la región Lambayeque, y que tuvo que desplazarse hasta la frontera. Todo este destacamento llega los días 10, 11 y 12 de julio de 1911 a la zona en conflicto. Remonta el río Caquetá, forzando el paso de la Pedrera. Se lleva a cabo los combates de la Pedrera y ocupa Puerto Córdoba después de recios combates con las tropas colombianas del general Isaías Gamboa, a los que se derrotó y se expulsó. Benavides capturó armamento, estandarte y bandera colombiana. Pero sin embargo, una vez más, la frontera no se demarcó. Y peor aún, como lo vamos a ver posteriormente en el otro gobierno de Leguía, el señor Leguía no solamente reconoció la Pedrera como colombiana, sino que le vamos a ceder territorio a Colombia. Pero eso será en el otro gobierno de Leguía. Y por último, el otro problema que quedó pendiente fue con Chile. Cuando gobernaba Pierola, recuérdense ustedes, haciendo un poquito de memoria, el 16 de abril de 1898 se tiene una ilusión de solucionar nuestro problema con Chile, pues se firmó en Santiago el protocolo Billinghurst-Latorre, llamado así por los apellidos de los plenipotenciarios que la firmaron, el peruano don Guillermo Billinghurst y el chileno Juan José de la Torre, que fue el vencedor del combate de Angamos. Aquí se decide llevar a cabo el famoso plebiscito que estipulaba el Tratado de Ancón y definir la situación de Tacna y Arica. Sin embargo, Chile hacía esto no porque quisiera solucionar el problema, sino que lo que pasaba era que Chile y Argentina en estos momentos estaban a borde de una guerra por problemas limítrofes, y para evitar que se consuma una alianza entre el Perú y Argentina contra Chile, los chilenos optan por una posición conciliadora con el Perú. Por ello, ni bien Chile solucionó su problema con el Argentina, los chilenos desconocieron el tratado Billinghurst-Latorre y por el contrario, durante el gobierno de López de Romaña, el ministro chileno Ángel Custodio Vicuña, que estaba en Lima, le propuso al gobierno peruano la desintegración de Bolivia, así como lo escuchan. Así Chile se quedaba con Tacna y Arica y el Perú se compensaba con territorio boliviano. De esa manera quedábamos, como quien se dice, a mano. Pero Romaña rechazó tal propuesta. Durante este gobierno que lo estamos estudiando de Augusto B. Leguía, se produce uno de los más graves incidentes con Chile, ya que los chilenos habían iniciado su política de chilenización de Tacna y Arica, reprimiendo y hostigando a nuestra población, a la población peruana, y en una actitud de cinismo. En 1908, al inaugurarse en Lima la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, el gobierno de Chile y su ministro José Miguel Echenique hacen llegar una corona de bronce. El canciller del Perú, Melitón Porras, lo rechaza, pues esto lo considero como un acto de cinismo. Esto produjo el rompimiento de relaciones diplomáticas y la agresión a peruanos en Tacna y Arica. Otros hechos importantes de este gobierno son los siguientes. Se produjo el máximo apogeo del caucho, que ya lo habíamos estudiado también en el gobierno de Pierola. El caucho logró un máximo apogeo a nivel mundial, tuvo un altísimo precio y sobre todo tenía bajo costo para la producción, ya que se utilizaba la mano de trabajo indígena esclava para recoger el producto abundante y silvestre en nuestra selva. Muchos caucheros se hicieron ricos. Dos de ellos llegaron a tener verdaderos imperios. Uno fue el ya estudiado Carlos Fermín Fiscarral,
¿Lo recuerdan o no? El que hacía llorar sangre, como se decía, en los territorios del Alto Ucayali, el río Mano y el Madre de Dios. Y el otro fue el célebremente triste, sanguinario Julio César Arana en los ríos Putumayo y Caquetá. La explotación del indígena fue tan cruel por parte de estos personajes que Arana en el Putumayo, es decir, en la frontera con Colombia, exterminó a 40.000 huitotos, a los que se hacía trabajar de día y de noche. Y para ahorrar dinero, sencillamente Arana no los alimentaba. Así un huitoto trabajaba hasta que simplemente caía muerto de hambre. Fiscarral, por su parte, gustaba de enfrentar entre sí a los nativos. Les entregaba rifles a una tribu, generalmente Conibo o Amuecha, los que debían pagar los rifles que se les estaba dando con esclavos de otra tribu, comúnmente Campa. También les daba armas a los Campas, que a su vez deberían pagar con esclavos Conibos o Amuecha. En otras palabras, los enfrentaba a ambos y él lograba las ganancias. Arana, para proteger, por ejemplo, sus intereses, inscribió su empresa en Inglaterra bajo la razón de la Peruvian Amazon Company. Luego fue electo senador por el departamento de Loreto. Otro hecho de este gobierno fue la famosa conjura pierolista de 1909. El 29 de mayo se produjo en Lima un intento de golpe de Estado. La idea no era matar al presidente, sino obligarlo a dimitir. Fueron 25 insurgentes del Partido Demócrata encabezados por Carlos Amadeo e Isaías de Piérola, hermanos de don Nicolás de Piérola, expresidente del Perú. En un acto de audacia y después de un choque sorpresivo con la Guardia, penetraron en Palacio y capturaron al presidente exigiéndole su renuncia. Leguía se negó, entonces fue sacado del Palacio y después de pasearlo por las calles, nuevamente lo conminaron a dimitir, a lo cual Leguía contestó con su recordada frase: ¡No firmo! Le lo obligaron a que pueda firmar y él seguía respondiendo: ¡No firmo! Desde ahí se hizo famosa esta frase, el famoso "no firmo". Luego un piquete de soldados llegó y dispersaron a los insurgentes, matando a algunos de ellos y rescatando al presidente Leguía. Durante este gobierno también, el 23 de septiembre de 1910, Jorge Chávez cruza los Alpes por primera vez en su monoplano el Blériot, de Suiza a Italia. Pero al aterrizar, su avioneta capotó su aparato, muriendo el 15 de enero de 1911. También hay que recordar que durante este gobierno en que otro aviador, Juan Bielobuzzi, realizó el primer vuelo que se realizó en Lima sobre el hipódromo de Santa Beatriz y que solo duró 1 minuto, pero al menos voló. Bielobuzzi cumplió una gloriosa carrera de aviador, cruzó los Alpes para repetir y completar la hazaña de Chávez, pero la suya pasó inadvertida. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército francés y fue distinguido con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra por sus excepcionales servicios como piloto. En la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia. Muere en París en 1949, donde es considerado un héroe. Otro hecho importante de mencionar es que en 1911, específicamente el 24 de julio de 1911, el norteamericano Hiram Bingham descubre, entre comillas, las famosas ruinas de Machu Picchu en el Valle de Vilcanota. Aunque todos sabemos que Hiram Bingham fue guiado por un niño, por un campesino cusqueño, lo llevó a este lugar. Ese niño fue Pablo Recharte, el niño que guió a Bingham hacia la ciudadela inca que se hallaba cubierta por la maleza. No debemos olvidar a Pablo Recharte. Frente a la creciente movilización obrera, en 1909, Leguía dio la ley que prohibía a las autoridades del gobierno exigir el trabajo gratuito a los indígenas, así como que el contrato por enganche debería ser abonado en dinero efectivo y ya no por fichitas. ¿Se acuerdan o no cuando hablamos del enganche? Pero esta ley, como todas casi en nuestro triste país, fue letra muerta. El 10 de abril de 1911, por primera vez en el Perú, se produjo un paro general como arma de lucha de la clase obrera. Por primera vez se hizo un paro obrero, llamémosle así. Los iniciadores fueron los trabajadores textiles de Vitacura. También en 1911 se dio la ley 1378, que establecía la doctrina del riesgo profesional. De esta manera, el empresario respondía por los accidentes de trabajo de sus empleados que se hacían durante sus horas de trabajo.
Antes, cuando un obrero o un trabajador tenía algún accidente en la empresa, en su trabajo, el que corría con los gastos era el propio trabajador. Ojo con eso. No, ahora ya no, con esta ley ya no. Otro hecho importante que se da es que en 1909, el 7 de mayo, se produjo, escuchen bien, la gran huelga estudiantil del Cusco. Los estudiantes universitarios del Cusco, cansados del nepotismo de su rector, el doctor Eliseo Araujo, que había hecho catedráticos a su hijo, sobrinos y a su propio capellán, se fueron a la huelga, que sería la primera huelga de estudiantes universitarios en América. Todos los docentes fueron expulsados de la universidad. El gobierno en represalia clausuró la Universidad del Cusco, pero los alumnos dirigidos por Demetrio Corazao, miren ustedes, que fuera el abuelo del que después sería presidente del Perú, don Valentín Paniagua Corazao, uno de los presidentes más correctos que hemos tenido. Los estudiantes dirigidos por don Demetrio entonces siguieron en su lucha hasta lograr que la universidad fuera nuevamente abierta con un personal totalmente nuevo y nombrándose como su nuevo rector a un jovencito doctor Albert Yeseque, que cambió todo el panorama de la Universidad Abad del Cusco y que sería el nacimiento de una generación maravillosa de grandes profesionales que saldrían de esta universidad. ¡Qué gran ejemplo! En 1912 se convocó a elecciones. Los civilistas presentaron la candidatura de don Antero Aspíllaga. Una parte de los demócratas lanzaron la candidatura de don Guillermo Billinghurst, un comerciante acaudalado y rico salitrero de Tarapacá. Era un hombre de larga y agitada trayectoria. A pesar de no haber estudiado en la universidad, era dueño de una variada cultura. Psicológicamente era violento, pero bonachón, con arranques de ira y comprensiones generosas. Llegado el día de los comicios, por el carácter individual y no secreto del voto, el control que tenían los civilistas de los colegios electorales hicieron que los partidarios de Billinghurst se abstuvieran de votar porque creían ya casi seguro que esto iba a ser un nuevo fraude. Esto terminó por frustrar las elecciones. Por ello, según la Constitución, el que tenía que solucionar este problema era el Congreso. Entonces el Congreso es el que elegiría al nuevo presidente. El día de la designación, una gran multitud se reunió frente al Congreso, presionando a los representantes para que eligieran a Billinghurst. Así, el 14 de agosto de 1912, por 132 votos a favor y 30 en contra, fue designado nuevo presidente don Guillermo Billinghurst. Ya luego, en la próxima video lección, hablaré un poquito más de don Guillermo Billinghurst y de cómo fue esta lucha electoral, por qué le llamaron el pan grande, por ejemplo, pero tampoco dejaré de mencionar que Billinghurst fue quizás dentro del periodo de la República Aristocrática, uno de los pocos buenos ricos que hubo en el Perú. Tuvo muchas ganas de hacer un gran gobierno. Lamentablemente no lo dejaron, pero eso lo analizaremos en la próxima video lección.